es la más vulgar, burda muestra del poder del capital financiero especulativo, que es el que ha aniquilado el planeta entero, dicho sea de paso, por un pequeño porcentaje de claros especuladores financieros. Se echa abajo toda una reestructuración de deuda con gente honesta, que además esa reestructuración de deuda ha venido siendo honrada. O sea, Argentina ha venido pagando su deuda con aquellos acreedores que reestructuraron su deuda. Sí, muy interesante que el presidente Rafael Correa recuerde cómo es el litigio, de qué características es. Porque es bueno que el continente y el mundo sepan, repasen a cada instante, que esto está provocado por el 8%, menos del 8% de los bonistas que no quisieron aceptar la forma de tratar la deuda del gobierno argentino con el resto. 92.4% estuvieron de acuerdo finalmente. La Argentina les dijo, no se puede pagar, no hay más que esto. Y le hicieron una quita muy importante. La aceptaron, porque ellos de todas maneras siempre ganan. Tienen tal dominio que cuando empiezan a jugar ya ganaron. Todo lo que viene es casi de regalo, podría decirse. Fíjense ustedes lo dura que es la pelea contra ese poder económico internacional, contra los fondos buitres, etcétera, que el 8% es el que está provocando todo este desfasaje y toda esta discusión. Nada más que menos del 8%. ¿Y cómo lo logran? Bueno, porque tienen el poder económico, porque tienen el poder mediático, finalmente son ellos mismos los que están detrás de esos medios de comunicación que nosotros tenemos que consumir como parte de la masa y que viven desinformándonos y culturizándonos para que entendamos las cosas de la manera que a ellos les conviene. Y como dice Ricardo Aronskin, también dominan el Poder Judicial. El gasto que hacen los fondos buitres es primero en aportes sustanciales o significativos a las campañas electorales de los dos partidos políticos norteamericanos más importantes y después una tarea de lobby, persona por persona, senador por senador, representante por representante, sobre todo los que están vinculados al tema judicial, con un despliegue enorme propagandístico, publicitario, de falsa información sobre cuáles son los casos en juego, tratando de volcar la opinión de estos representantes hacia la posición de los buitres. De hecho, la Corte Suprema de Estados Unidos hace muy poco sacó un fallo muy notable diciendo no le vamos a poner límites a los aportes privados a las campañas de los partidos políticos. Bueno, todo esto te está hablando de un estado de cosas donde estos sectores que están especializados en esto, a diferencia de otras empresas que hacen sus negocios y tienen vínculos, pero esto, la especialización es el vínculo. Y donde se hace el negocio es el Poder Judicial. No es una empresa cuyo negocio depende de comprar, vender, prestar o no prestar. Dependen del Poder Judicial totalmente. Si no sacan el fallo no ganan plata. Los persuaden, una acción de convencerlos, los compran o los tienen de antemano, porque como bien dice Mark Weisbrot, en el mismo sentido en el que se estaba expresando el economista Aronskin, se inclina el mundo y las decisiones de la justicia cada vez más hacia la derecha. Y la derecha en los Estados Unidos, vaya si es fuerte, los republicanos, el Tea Party, la propia Corte Suprema de Justicia, que naturalmente no tiene una hegemonía de los sectores demócratas, sino de los sectores republicanos, no podría ser de otra manera. Las Cortes Supremas en el mundo entero se organizan inclinándose a la derecha. Así que no es sorprendente que Mark Weisbrot nos diga esto. There are people in Congress and in the administration who don't like Argentina. They don't like any of the left governments in Latin America. They like to get rid of all of them. And this is a very important force in U.S. politics. And this is a force that's significant in the U.S. Congress. Now, that could have sent a message to the Supreme Court that politically, that the U.S. government didn't care about this case. And of course, the international implications of this case are the really big part of this case. In other words, the Supreme Court can't review every rotten decision that's made by a judge
that, you know, maybe didn't know what he or she was doing. But if it's a case with big international implications, they probably should have taken it, and they didn't. And that could have been a political decision. And that raises questions throughout the world about the politicization, and it should raise questions here about the politicization of the judiciary in the United States. Muchos suelen decir esto es lo peor del capitalismo. Es posible, pero es el capitalismo finalmente. De lo que se trata es de buscar una nueva estructura económica internacional, y esto tiene que ser favorecido por lo que William Black o Mark Weisbrot han dicho junto a Ricardo Aronskin. Hay que fundar las bases de una nueva discusión, y en eso está la Argentina, apoyada por el Mercosur. De eso se trata. Ahora, también es verdad que sabemos mucho más de ese poder económico. Ustedes, nosotros, mientras preparamos el programa, descubrimos los materiales, vamos hablando cada vez con mayor cantidad de personas. Los Shapiro, pero también del otro lado los William Black. Es un aprendizaje doloroso, pero muy, muy necesario para saber, como dice Aronskin, que todo esto está inserto en una nueva manera económica de, por lo menos, intentar cambiar lo que ha determinado, no solamente en África, no ya en América Latina, sino también en países como España, que hasta ayer nomás gozaban de una aparente muy buena salud y hoy están como sabemos. Desde los 90 se viene discutiendo a nivel internacional sobre la necesidad de una nueva arquitectura financiera internacional que ponga a salvo a los países de esta enorme masa de dinero desregulada que se maneja por el mundo, desestabilizando las economías nacionales, no solamente la de los países periféricos, sino la de los propios países centrales. No se avanzó absolutamente nada en eso, sino que retrocedió. La crisis del 2008, la crisis de la subprime, nos encuentra en un mundo donde se ha llegado a decir que el sector financiero se tiene que autorregular. España es un caso típico de esos países que han sido inflados en parte de su trayectoria económica por el ingreso masivo de capital financiero y burbujas especulativas que generan en principio la sensación de bienestar colectivo, de prosperidad que no se sabe bien de dónde salió, cómo es, pero las propiedades aumentan, las acciones aumentan, todos parece que estamos más ricos, todos consumimos más, a todos nos va mejor. Voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien, las cosas van bien. España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años. En el mediano plazo, como esto no es una donación, esto es un préstamo, todo esto hay que pagarlo. Cuando viene el tramo de pagarlo, los países se encuentran con que no desarrollaron capacidades productivas, tecnológicas, económicas para poder enfrentar eso y viene un proceso muy doloroso desde el punto de vista económico y social a ver si se puede enfrentar esa situación. Vamos a reducir significativamente el número de empresas y fundaciones públicas. Se llevará a cabo un proceso de liberalización y, en su caso, privatización de los servicios asociados al transporte ferroviario, portuario y aeroportuario. En su conjunto, el paquete de consolidación fiscal, incluyendo ingresos y reducción de gastos, representará una cifra de 65.000 millones de euros en los próximos 2 años y medio. Esa burbuja hay que desinflarla con los costos que implica hacer eso. Ahora, como el capital financiero tiene el poder en la Unión Europea y tiene el poder en Estados Unidos, se niega a pasar por esa especie de cirugía mayor que hay que hacerle, y eso significa pérdidas patrimoniales enormes para la cúpula de los bancos del sistema internacional, entre los cuales está el Deutsche Bank y otros bancos muy importantes, aquellos que se dice too big to fail. No pueden quebrar porque son muy importantes. Bueno, señores, esos bancos importantes son los que mantienen trabada a la economía internacional. Hay cirujanos, los hay. En España, por ejemplo,
Lo van a ver después de la pausa. Quienes están tratando justamente de orquestar algún tipo de soluciones a todo lo que pasa en España y de paso a lo que ocurre en Europa, con coletazos que naturalmente tendrán también beneficios para nosotros. Lo vamos a intentar porque podemos.